en las cúspides del poder solo, es decir, él actuaba así porque sí, ¿no? O respondía a alguien. Porque, digamos, lo que se sabía de Martín Belaúnde antes de todo el escándalo es que era así con la pareja presidencial, así con los nacionalistas. Entonces hay que investigar, ¿no? Duro y parejo, ¿no? Y dejar de estar insultando, diciendo cloacas y cosas así, porque, digamos, se ha logrado 3, 4 días de distracción, pero estas evidencias sin duda apuntan arriba. No sé dónde, pero bien arriba. Vamos a hablar ahora de, nuevamente, el paquete económico. Está ya lanzada desde tempranito la pregunta de hoy, que tiene que ver con las declaraciones de ayer del ministro Segura. Él ha salido en Televisión Nacional a decir que el próximo año crecemos 5,5 y hasta 6, ¿no? El tema es que cómo se materializa eso. Sobre todo, ayer en El Comercio, Pedro Pablo Kuczynski dio en el clavo respecto a una de las razones, de los motivos del frenazo de nuestra economía, ¿no? Y que ha impulsado todo este cuarto paquete, ¿no? Es básicamente la caída de las exportaciones. Las exportaciones han caído de 46.000 millones de dólares a 38.000 millones de dólares. La Asociación de Exportadores ADEX es representada por Gastón Pacheco, su presidente, que está aquí con nosotros. Vamos a hablar de eso y también vamos a hablar del tema de Talma después. Gracias, señor Pacheco, por venir. Muy buenos días. Se habla de más dinero en los bolsillos, ¿no?, de la gente, de una reducción por etapas de algunos impuestos. ¿En qué se benefician los exportadores concretamente con este cuarto paquete? Bueno, hay muy poco para los exportadores. Es más, yo diría que lo poco que hay es negativo. Porque la medida más importante del último paquete para los exportadores consiste en la eliminación prácticamente, o la reducción finalmente luego de la modificatoria, de la posibilidad de acceder al drawback. El drawback es un mecanismo que le permite al exportador recuperar los impuestos que paga por los aranceles de sus importaciones. Entonces es una forma de compensar los altos sobrecostos que tiene que pagar localmente. Esta medida, en forma sorpresiva, en forma inconsulta, ningún otro ministerio estaba al tanto de esto, incluso el ministro Segura dijo que ellos tenían la capacidad de hacerlo por sí mismos, no tenían que consultarlo con nadie, apareció como parte del paquete. Inicialmente el argumento que se usó fue que al bajar los aranceles de estas 1.800 partidas se hacía más competitiva a la industria peruana. Sin embargo, esa medida no había sido solicitada por ningún gremio. Ningún gremio había pedido que se bajen los aranceles porque no había sido identificada como uno de los problemas que pudiera estar frenando nuestro crecimiento. Sin embargo, esa medida lo que originaba es que al no haber aranceles ya no había la posibilidad de acceder al drawback. El ministro se comprometió a arreglar el problema, pero la solución que ha planteado es devolver aranceles a un grupo de partidas, pero al mismo tiempo reducir el drawback. Entonces ni fu ni fa. Es peor que ni fu ni fa porque, mira, hay muchos sectores, como por ejemplo el metalmecánico, el textil, que negocian sus contratos a largo plazo. Entonces fijan precios 6 meses antes, 8 meses antes. Cuando ellos han fijado sus precios de productos que van a ser exportados en enero, en febrero, en marzo, lo hicieron considerando un drawback de 5% que ahora ya no van a tener. Ese punto pareciera poco, pareciera no ser importante, pero para muchas empresas significa la posibilidad de ganar o perder dinero. Y por supuesto nadie trabaja para perder dinero. Eso lo que va a significar en muy poco tiempo es el cierre de muchas actividades. Para ser didáctico y explicarle al gran público la situación actual de los exportadores, ¿cómo es posible o qué razones han determinado que las exportaciones caigan de 46.000 millones de dólares a 38.000 millones de dólares? ¿Por qué cae así? Principalmente lo que cae son las exportaciones mineras y fundamentalmente por la reducción de los precios de los commodities. El oro ha bajado mucho, la plata ha bajado mucho, el cobre ha bajado. Todos los productos que exporta el Perú, los minerales que exporta el Perú han bajado de precio. Eso explica la mayor parte de la caída. Es cierto que las exportaciones no tradicionales en promedio han aumentado un poco. Pero cuando uno analiza detrás del promedio quiénes crecen y quiénes caen, lo que uno ve es que solamente están creciendo las actividades ligadas a la naturaleza. Es decir, la pesca, que ya no está creciendo más, y la agricultura, que felizmente sí mantiene un impulso muy fuerte. Pero las actividades con alto valor agregado, como las exportaciones químicas, metalmecánicas, textiles, esas están decreciendo desde hace ya más de 2 años. Entonces,
Esto es como un puntillazo, irles quitando la poca rentabilidad que obtenían es matarlas de a poco. Pero esto, la verdad, no era una novedad. Se estaba cantando desde hace buen tiempo el decaimiento de la economía. Entonces, una de las cosas que se estaba cantando hace tiempo era que evidentemente había una caída en las exportaciones. La pregunta es, ¿cree que la reacción del MEF ha sido tardía? ¿Esta demora le quita fuerza al paquete? Si acaso algo les puede salpicar a ustedes de bien. No, y como digo, nosotros esperamos que haya una corrección sobre esta medida de reducción del drawback, porque realmente consideramos que no tiene sentido apostar a desarrollar las exportaciones y al mismo tiempo castigar al sector exportador. No tiene sentido apostar por la diversificación productiva y al mismo tiempo apagar los motores de sectores que aportan valor agregado, que aportan competitividad al país. Si lo que queremos es que el Perú siga exportando minerales, siga exportando productos naturales, entonces este es el camino que se debe seguir. Pero si lo que queremos es darle espacio a exportaciones con valor agregado, tenemos que ayudar a que esas actividades despeguen. ¿En qué parte de las medidas que está tomando el MEF se combina este cuarto paquete, que la verdad por lo que explica es poco o nada lo que le está tocando a los exportadores? Este paquete decía, o las medidas que está orientando el MEF, con el famoso plan de diversificación productiva. Es decir, ¿en algún momento se combinan? Hubiéramos querido eso. Como el ministro Segura todavía ha anunciado más medidas, esperemos que las próximas medidas sí logren apuntalar esa combinación de elementos positivos. Nosotros creemos que la base de los problemas del país, que son los que han hecho que la tasa de crecimiento del Perú sea ahora sustancialmente menor, es consecuencia de actividades internas, no es solo consecuencia de la caída de los precios internacionales. Ese ha sido el detonante, ese es el efecto visible. Pero internamente en el país estamos viviendo una esquizofrenia legal. Tenemos un pequeño segmento que paga impuestos, que tiene actividades formales, que contrata formalmente, y una inmensa mayoría que actúa al margen de la ley. Esa inmensa mayoría de unidades productivas representan una competencia desleal para las empresas formales y les impide crecer, les impide ser más competitivas y poder exportar. ¿Los exportadores se sienten maltratados por el gobierno, ignorados por el gobierno? Definitivamente incomprendidos. No entendemos cómo se diseña una política económica que promueve exportaciones quitándole beneficios. Más allá de una discusión académica de si conviene o no conviene, si es saludable tener o no drawback, este no es el momento para corregir eso, porque solo tiene costos y no trae beneficios. Ahora, usted ha estado denunciando en los últimos días un hecho gravísimo, ¿no? Que un oligopolio, así se le llama, Talma, en el aeropuerto, les está haciendo pagar un costo innegociable además, innegociable y que viene sí o sí. Para entenderlo en fácil, ¿no? Porque es un tema enredado, complejo, pero en concreto los exportadores les están agregando un costo que no pueden ni siquiera negociar. ¿Qué convenios internacionales debe suscribir el Perú y qué está ignorando para que tengan que pagar, además del contrato con la empresa aérea de carga, un costo que ustedes, como acabo de decir, no pueden ni siquiera negociar, ni siquiera contratar, que prácticamente se los han impuesto? Lo curioso del caso es que el Perú ha suscrito esos convenios, que son los convenios de Montreal y de Varsovia. Ahí se establece que el importador de una carga tiene el derecho de recibir la mercadería una vez que ha cumplido con pagar los costos y que se establezca en la factura que contrata el punto de origen y el punto de entrega. Entonces, de esa manera, todos los costos quedan claros. Para que quede claro, a ver, es sencillo, yo compro algo afuera. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, lo compra en Miami y lo quiere traer al Callao. Y yo le tengo que pagar a una empresa aérea de carga que me lo traiga y me lo entregue y me lo dé en el Callao. Ya, ¿qué pasa ahí? Aquí lo que se ha logrado es que esa entrega no se la den al dueño de la carga, sino que se entregue en un almacén. Ya. Y desde ese almacén hay una serie de gastos. O sea, Talma. Que luego ¿Y yo por qué le tengo que pagar ese almacén? Lo que nosotros queremos es que se especifique que va a ser Talma o va a ser cualquier otro almacén, pero que se diga en la factura, en la guía, en la cual contrato, que no sea una sorpresa y que no quedemos expuestos luego a una negociación imposible. Ajá. Es como si al llegar al aeropuerto y usted se va a embarcar a Trujillo, resulta que no hay mangas en el aeropuerto y entonces usted lo suben a un bus y lo llevan al avión. Pero al momento de subir al avión le dicen, no, usted tiene que pagar el bus porque si no, no sube al avión. Bueno, en ese momento no queda más recurso que pagar porque uno se tiene que embarcar. Claro. Es lo mismo que le sucede al importador de su carga. Cuando llega su mercadería a destino, resulta que le aparecen una serie de gastos que él no contrató, que él no ha tenido oportunidad de negociar. Pero si no los paga, no le dan su carga. Claro. Entonces, pero, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que yo pueda saber,
oye, ¿cuánto me van a cobrar por este almacén por último? Y si tengo Exactamente. almacén A o almacén B. Exacto, que se genere la competencia. En este momento eso no ocurre y es lo que queremos que cambie. No estamos pidiendo que el Estado regule los precios, no estamos pidiendo que se fijen tarifas. Creemos en la competencia, Claro. pero creemos que en este momento las condiciones establecidas no favorecen, no promueven transparencia en el mercado. Y concretamente, además de lo explicado, que básicamente a uno le están diciendo, tienes que usar este almacén sí o sí, ¿quién ha permitido esto? O en todo caso, si viene sucediendo hace buen tiempo, ¿por qué recién se denuncia ahora? Bueno, en realidad es una denuncia antigua. Yo, Ya. cuando asumo la presidencia, este es uno de los temas que heredo, digamos, que está en la agenda permanente de temas que no se resuelven. Ajá. Esto viene desde la época que se ha negociado el convenio con el aeropuerto, desde la nueva construcción del aeropuerto. Ya. Ahí es donde hay fallas porque no se ha establecido una infraestructura paralela que permita la competencia, y solamente hay una. Entonces, obviamente la empresa que ha invertido quiere recuperar su inversión. El problema es que bajo las condiciones actuales se generan sobrecostos que nosotros queremos que se eliminen. ¿Y cómo es en cualquier otro lugar del mundo, por Bueno, en la ejemplo? gran mayoría de los países lo que se establece es el punto de origen Ya. y el punto de entrega. Y eso queda transparente y el dueño de la carga paga ese monto. Lo que ocurra al interior del aeropuerto ya Claro, no lo pues. afecta. O sea, solamente yo pago por el origen y el destino. Punto. Que es lo normal, eso es lo que ocurre en todas partes. Es una locura. Bueno, y es uno de los ¿Va a tener sobrecostos. solución o no? Esperemos que sí. Yo tengo una reunión ahora con el ministro de Transportes, Ah, donde qué bueno. esperamos a Qué aclarar bueno. un poco el tema y esperemos que próximamente el gobierno reaccione sobre este tema, porque una de nuestras quejas es precisamente que se pone un cronograma cierto para afectar los intereses de los exportadores. Un punto por año va a ir bajando el drawback, pero no hay ningún cronograma concreto para reducir los demás sobrecostos. Entonces al exportador peruano lo obligan a pagar sobrecostos inciertamente, y en cambio le quitan sus beneficios con certeza. Entonces, esa es una política que lo único que va a lograr es que hayan cada vez menos exportaciones de valor agregado en Quiere el decir país. entonces que estamos hablando al final de lo mismo. Si el gobierno está intentando que la economía se dinamice, hay que echarle una mirada a los exportadores también y en esa misma línea resolver este tema de Talma de una vez. Así es, porque los exportadores además son la única actividad por excelencia formalizada. Claro. Para ser exportador y reclamar un drawback, uno tiene que pasar por todas las inspecciones del Estado. Tiene que Así tener es, tiene que ser formal, tiene que ser sí o formal sí. por todos lados. Así Y es. cuando llega uno con sus productos a destino, el comprador le exige además al exportador que cumpla normativas medioambientales, normativas laborales, es decir, mucho más exigentes incluso que las leyes peruanas. De manera que las exportadoras son empresas que formalizan la actividad económica. Solo por esa razón hay que cuidarlas. Le deseo mucha suerte en la reunión de hoy con el ministro de Transportes y Muchas Comunicaciones y ojalá pues salga humo blanco, ¿no? Y Eso se esperamos. resuelva Eso de una quisiéramos. vez este tema y que el Perú pueda crecer realmente. aplique además los convenios que ha firmado internacionalmente para que un exportador pueda pagar, o un importador, ¿no? Por origen y destino, Exacto. punto, como en cualquier sociedad civilizada. Muchas gracias. Gracias, señor. Gastón Pacheco, presidente de ADEX. Hay que echarle la mirada también a los exportadores en esta intención del gobierno que está intentando dinamizar la economía, ¿no? Y así ojalá también se cumpla la expectativa del ministro Segura, que ayer en Televisión Nacional ha dicho que crecemos 5,5 y si no 6. Vamos a ver si eso es cierto, pues deberían empezar, por ejemplo, con casos como este. Nos vamos a la pausa, regresamos con el testimonio de Patricia Robinson, la funcionaria del Congreso que ha denunciado ser víctima de espionaje y que nos